Señor Padre, gracias esta noche por tu palabra, gracias por lo que hoy vamos a aprender o a recordar. Que con mansedumbre podamos recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, la cual puede transformar nuestra vida. Espíritu Santo, que tú vengas a este lugar y obres conforme a tu voluntad. Ellos son tus hijos, este pueblo es tuyo, tú amas este pueblo y tú quieres ver este pueblo bendecido. Yo oro, Señor, para que esta noche sea bendición para ellos. Que tú desciendas con tu poder y tu amor, Señor. Nos bendigas esta noche con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame entonces. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, donde el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a leer hasta ahí. Ahora miremos estas imágenes del tabernáculo para gráficamente mirar lo que está enseñando o mostrando Hebreos. Este es como un plano general del tabernáculo, una vista aérea, ¿sí? Aquí ustedes tienen los lugares en los que se divide el tabernáculo, ¿cierto? La parte, a ver, mirándolo como ustedes están, la parte a la derecha se llama el atrio. Hay una parte central que se llama el lugar santo y una parte final que se llama el lugar santísimo. Tanto el lugar santo como el lugar santísimo son una carpa dividida en dos. Mientras que el atrio no tiene techo, es al aire libre, y en el atrio encontramos en primera instancia algo que se llama el altar de la ofrenda quemada, que es una gran parrilla, digámoslo así, en donde se degollaban los animales que llegaban, se presentaban delante de Dios. Pero devolvámoslo un poquito. Bueno, ya le entendí la idea, Pau. Pero bien, esperen. Altar de la ofrenda quemada, ahí se sacrificaban los animalitos. Esto es al aire libre, las personas llegaban hasta ahí, y ahí le entregaban al sacerdote la ofrenda, y el sacerdote ya se encargaba de sacrificarla. Luego sigue el lavacro, que es una poceta en bronce, muy grande, llena de agua, en donde los sacerdotes se lavaban después de haber cogido los animales y haberlos degollado, ¿cierto? Exactamente. La fuente de bronce o lavacro era para el lavado de las manos y los pies. Bien, y listo. Ahora sí, miremos la siguiente, que es la carpita.
¿Qué es lo que hay dentro de la carpita? Esa carpita, démosle ahí a la siguiente imagen. En esta carpita, compuesta por el techo, eran 7 capas distintas de materiales diferentes. Ahí medio se ven los materiales. Y tenemos un primer lugar que se llama el lugar santo. Ahí ustedes encuentran 3 cositas. El candelabro de oro, que tenía 7 luces, que no podían apagarse nunca. Una mesa alargadita que ustedes ven allí, la mesa de los panes. Todos los sábados se ponía pan fresco y se dejaba una semana. Al sábado siguiente se retiraba el pan de la semana y se ponía pan nuevo. ¿Qué se hacía con ese pan viejo? Se lo podían comer los sacerdotes, era para consumo del sacerdote, pero debía permanecer quieto ahí de sábado a sábado en esa mesa. Y luego ven ustedes más adelantico el altar del incienso, donde se quemaba una especie aromática que es el incienso, y significaban las oraciones del pueblo, que suben a la presencia de Dios como un olor fragante. Y luego, devolvámonos un poquito. Ya separando el lugar santo del lugar santísimo, está el arca del pacto, que ustedes ven allí. Es una caja de madera recubierta en oro y tenía una tapa con 2 querubines con sus alas extendidas protegiendo el arca. Dice la palabra que a semejanza de la que hay en el cielo, se hizo aquí en la tierra. Es decir, en el cielo hay algo como esto, pero esto es un reflejo apenas. Todo esto es en oro. Entonces lo que debe haber en el cielo debe ser algo muy mayor, muy extraordinario. De estos objetos no sabemos del arca. ¿Sí? Ustedes han visto hasta películas, el arca perdida y todo lo demás. Hay quienes dicen que el arca está escondida y la tienen custodiada los judíos, esperando volver a levantar un templo para volverla a usar. Pero de todo lo que había ahí, el arca es lo más valioso. Y al interior del arca estaban el maná, una coquita con maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año para expiar sus pecados y los pecados del pueblo, no más, una vez al año. Y ese lugar es el lugar de la presencia más profunda de Dios, íntima. Ninguna persona, a diferencia del sumo sacerdote, entraba allá. Nadie tenía acceso a la presencia de Dios. Y lo que hizo Jesús, ustedes saben que cuando Cristo murió, este tabernáculo ya estaba funcionando dentro de un templo, ya era un templo, ya era una edificación. Y esa cortina que divide el lugar santo del Santísimo se rasgó, se partió en 2. Pero lo tremendo es que se partió de arriba para abajo. Usted quiere partir una cortina, usted sabe que si la coge de abajo, la rasga hacia arriba, parte fácil. Pero de arriba hacia abajo no es fácil, no hay forma, está templada arriba. Pero esto se rasgó de arriba hacia abajo. Y quedó viéndose el altar, quedó viéndose, bueno, para ese momento el arca del pacto no se sabía dónde estaba. Desde Jeremías había desaparecido el arca, pero el lugar santísimo existía y estaba esa cortina. Cuando se rasga, lo que significó es que usted y yo ahora tenemos acceso como sumos sacerdotes a la presencia de Dios, ¿sí? Todo esto Dios lo hizo en el antiguo pacto, solo con el fin de mostrar un mejor pacto a nosotros, que nos diéramos cuenta lo complejo que era en ese tiempo y lo glorioso que es ahora, y lo fácil y lo sencillo que es entrar a lo profundo de la presencia de Dios. Pero centrémonos en nuestra aplicación esta noche en el versículo 9, donde dice, lo cual es símbolo. Todo esto es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios
que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Los hebreos practicaban esto con mucho cuidado, con mucha disciplina, con mucho rigor, pero lo triste, según Hebreos, es que nada de eso hacía perfecto en la conciencia al que practicaba. O sea que usted llevaba su ofrenda, se presentaba la ofrenda, usted hacía parte de todo el pueblo y esperaba que el sacerdote una vez al año entrara al lugar santísimo. Si el sacerdote se moría y no salía, Dios no había aceptado la ofrenda y venía un año en el cual Dios no iba a estar con su pueblo. Entonces, mientras ocurría ese momento y entraba el sacerdote, la gente afuera, sorprendida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál era la idea? Le decían al sacerdote que lo hiciera lo más rápido posible. Primero, para no arriesgarse él en su vida, no arriesgar su vida, y también para que el pueblo afuera no se angustiara tanto. Cada año era todo un evento. Pero lo sorprendente es que con el tiempo y con la revelación, el autor de Hebreos está diciendo aquí algo tremendo y dice que esos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que lo practica. Básicamente, no sirven de nada. Años cuidando ese templo, cuidando esos objetos, presentando esas ofrendas. Y la conclusión, ese sacerdocio levítico y esas ofrendas no lograron que el hombre se acercara a Dios. Y no lograron perfeccionar la conciencia de las personas. Entonces, la palabrita que vamos a estudiar hoy es conciencia. La conciencia, ¿qué es la conciencia? ¿A qué llamamos conciencia? ¿Por qué la necesidad de que la conciencia sea perfeccionada? Que la conciencia nuestra se perfeccione. ¿Cómo está tu conciencia hoy en día? ¿Hemos oído hablar de la conciencia? Creo que sí. Pero definámoslo con claridad y apliquémoslo esta noche a nuestras vidas, sabiendo ahora que tenemos entrada gratuita, libre, al lugar santísimo. Entonces, los que escriben, ¿cómo podemos interpretar el versículo 9 a través de dos preguntas? Una, ¿qué sucedía si quedaban algunos pecados por los que no se había hecho expiación? Mi conciencia, ¿sí o no? Mi conciencia es la que me redarguye, me dice si algo hice mal o hice bien. Cuando yo tengo mi conciencia imperfecta, entonces el resultado que da mi conciencia, ¿cómo es? Imperfecto. Si usted, por ejemplo, va a tanquear gasolina y el medidor es malo, a usted le echan gasolina y le entregan un recibito, ¿ese recibito es real? Si eso no está bien programado, puede decir que le echaron 10 galones y mentiras, pudieron ser 5. Así también, si nuestra conciencia no está bien, podemos estar presentando, o ellos podían presentar una ofrenda por un pecado que para ellos eran conscientes de ese pecado, pero quizás de unos pecados que no. ¿Qué pasaría si usted hoy es consciente de que tiene ciertos pecados, pero no es consciente de que falla en otros? Eso es a lo que llamamos imperfección de conciencia. No hay una conciencia perfecta. ¿Y por qué es tan importante tener una conciencia perfecta? Porque si el Señor me pide a mí que yo le declare mis pecados y me arrepienta de ellos, donde yo no sea consciente de que lo que vengo haciendo está mal, yo no voy a pedir perdón por eso. Es más, yo puedo decir que está bien. ¿Cuántas personas conocen ustedes que ustedes los ven pecar? Usted sabe, uy, eso es pecado. Usted se aterra, pero ve que la otra persona ni se inmuta. Para la otra persona no está mal. Tiene una conciencia imperfecta.
¿Qué sucedía si quedaban algunos pecados por los que no se había hecho expiación? ¿Qué sucedía si ni siquiera eran conscientes de esos pecados? ¿Por qué? Porque ninguno de esos sacrificios los perfeccionaba a ellos en su conciencia. Ninguno. Había un gran problema. Conciencia, dícese, aquella parte de la psiquis humana, ojo que no dice de la psiquis de los cristianos, no, es humana. Todo ser humano tiene conciencia. Todo ser humano. No es solo para los cristianos. Aquella parte de la psiquis humana que provoca angustia mental y sentimientos de culpa, cuando violamos las leyes de Dios. Pero me salté un pedazo. Aquella parte de la psiquis humana que provoca angustia mental y sentimientos de culpa cuando la violamos y sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con nuestros sistemas de valores. La conciencia, o te juzga, te culpa, y eso trae angustia, o te hace sentir tranquilo, te hace sentir conforme, te hace sentir con bienestar. Una persona con una conciencia enferma es la que va a misa o a la iglesia para acallar su conciencia. Si no van, si no cumplen con el rito, sienten que algo va a pasar. Sienten esa angustia, sienten ese temor. Ahí no podemos llamar a esa conciencia una conciencia madura, no. Porque la escala de valores de Dios es distinta a la que esa persona tiene. Es decir, que para hablar de una conciencia sana, madura, perfecta, tenemos que hablar que esa conciencia posee un sistema de valores correcto. Una conciencia madura es aquella que posee un sistema de valores completo, correcto. Una conciencia inmadura, imperfecta, contiene un sistema de valores malo, mediocre, pobre. Ya vamos a entender ahora más a profundidad lo que significa un sistema de valores. Pero hasta ahí entendemos lo que es la conciencia. Básicamente, en pocas palabras, me dice cuando actúo bien y cuando actúo mal. Si actúo bien, me hace sentir tranquilo, la conciencia. Si actúo mal, me recrimina y me llena de culpa, de temor y de angustia. Hay muchas personas con conciencias inmaduras que no disfrutan del perdón de Dios y que todo el tiempo sienten culpa, angustia. Y sus conciencias los acusan todo el tiempo y no han entendido que Cristo quiere quitar esa culpa. Hay mucha gente que sufre por la culpa porque la conciencia los culpa. Pero también hay gente que hace cosas malas y no siente nada. No siente que la está embarrando, que le está fallando a Dios. También es una conciencia que no está bien, que no está sana. Necesitamos sanar la conciencia. Es lo que promete este nuevo pacto. Este pacto promete hacer perfecto en cuanto a la conciencia a todo aquel que practica el culto de adorar a Jesús, de ir a Cristo. El que va a Cristo, el que está con Cristo, su conciencia es perfeccionada. Tiene lo que nosotros estamos llamando un sistema de valores correcto,
sabe cuándo está actuando bien, sabe cuándo está actuando mal. Sabe cuándo actúa mal, qué tiene que hacer. Pero no está viviendo en la culpa. Porque la culpa no es algo que Dios quiera para ustedes ni para mí. Él quiere el arrepentimiento, pero la culpa no. La culpa lo único que hace es señalar lo que has hecho malo, recordártelo, perseguirte, hacerte sentir que no vales nada, que Dios no te está mirando, que eres indigno. Tu conciencia te está dando una información incorrecta, porque sencillamente tu sistema de valores no está bien calibrado, está descalibrado. En el griego, la palabra conciencia en el Nuevo Testamento se conoce como suneidesis. Suneidesis. Es del griego. Y traduce conocimiento moral. Conocimiento moral. Es decir, que dependiendo de lo que tú conozcas, alimentas tu conciencia. Por eso hay personas que pueden echarse la bendición y disparar a alguien, ¿no es cierto? Y después darle gracias a Dios porque hizo la vuelta, mató a fulanito de tal. No siente que está pasando por alto las leyes de Dios, porque su conciencia no lo está recriminando a causa de que no la ha alimentado con la verdad de Dios, a causa de que su conocimiento moral es muy precario. En el hebreo no existe la palabra conciencia. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra conciencia. ¿Por qué? Porque el culto del Antiguo Testamento era un culto social, no individual. Es decir, el judío sabía que estaba bien porque la nación estaba bien. Si a todos nos va bien, es porque estamos bien. Si nos está yendo mal, es porque como nación estamos fracasando. ¿Sí? Mientras que el cristianismo es individual. Tú respondes por tu relación con Dios. Por eso el Nuevo Testamento sí usa esa palabra. Se necesita esa palabra en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Entonces, basados en el Nuevo Testamento, tenemos 3 verdades importantes en torno a la conciencia. 3 cosas que hace la conciencia en la vida de las personas. La primera, permite una autoevaluación. La segunda, entrega una conciencia como testigo de algo o da testimonio de algo. La conciencia te da testimonio de algo. Te lo vamos a explicar. Y tercero, es un servidor del sistema de valores del individuo. Servidor del sistema de valores del individuo. El sistema de valores no es más ni nada menos que el haber absorbido, el haber interiorizado las normas, los mandamientos de Dios. Una persona que conoce a Dios, que pasa tiempo con Dios, que estudia la palabra, esa persona tiene una conciencia madura. No se va a amargar por bobadas, ni tampoco va a dejar pasar por alto cosas importantes. De allí que muchos cristianos débiles en la fe, también son débiles en la conciencia, se pegan de unas cosas, de unas bobadas, y sufren por bobadas. Y los cristianos maduros no le prestan atención a esas cosas. Ejemplo, la comida. Hay muchos cristianos, y lo dice el apóstol Pablo, que por su conciencia no comen ciertas cosas. Su conciencia no se los permite. Pero el apóstol Pablo dice que esas personas no es que sean maduras,
no es que tengan un sistema de valores alto, ni una fe madura, al contrario, los llama débiles en la fe, inmaduros. Ese tipo de personas. Las personas que hacen acepciones de días, que dicen cosas como, no, el domingo es el día del Señor. Y resulta que hay muchos lugares en donde la gente no se puede reunir un domingo. Si usted va a un pueblo, el pueblo los domingos saca a vender a la plaza todos los productos. Y si usted es un campesinito cristiano, usted el único chance que tiene de vender sus productos es el domingo por la mañana. Entonces, si usted tiene esa mentalidad de que tiene que ser el domingo y que tiene que ser por la mañana, usted está en un problema grande y su conciencia no lo va a dejar trabajar tranquilo. Usted imagina ese pobre cristianito allá, vendiendo las papas y por allá, usted no fue al culto, hoy es domingo, hoy es el día del Señor. ¿Qué pasa si le toca reunirse un sábado? ¿Está mal? Tiene ningún problema. El apóstol Pablo dice que hay quienes hacen acepción de días, pero hay quienes para todos los días es lo mismo. Tú puedes reunirte un lunes, un martes, un miércoles, tú puedes adorar el día que quieras. ¿O no? Que apartamos culturalmente el domingo porque es el día en donde no trabajan la mayoría, porque, ¿sí o no? Estratégicamente. Pero si nos tocara reunirnos un sábado, por cualquier razón, estaría bien también. Pero así hay muchas cosas que las personas desconocen en su sistema de valores, que no saben que la Biblia enseña y sufren por esas cosas. Y juzgan a los que las hacen. Y están los otros que menosprecian a los que no las hacen. Entonces, cuando hablamos de sistema de valores, estamos hablando de cuánta información tiene esa persona de las verdades bíblicas. A más información, una conciencia más madura, más sana, más perfecta. A menos información, lógicamente, una conciencia floja, débil, inmadura. Y recuerden que estamos hablando de que este nuevo pacto promete hacer perfecto en la conciencia a todo el que se acerca a participar del sacerdocio de Jesucristo. Desarrollemos una por una. Entonces, autoevaluación. Ejemplos. Los ejemplos nos los da el apóstol Pablo, un hombre que podemos denominar como alguien con una conciencia madura, que se autoevaluaba a sí mismo y que cuando cometía un error, su conciencia lo recriminaba e inmediatamente actuaba pidiendo perdón o haciendo algo para mejorar lo que acabo de hacer. Miremos, Hechos, capítulo 23, 1. Dice, rápidamente les digo, el apóstol Pablo había viajado desde Éfeso, el Espíritu Santo le había dicho que tenía que ir a Jerusalén y que en Jerusalén le esperaban cárceles, azotes, golpes, y él aún así sabía, debía ir. Cuando él llega a Jerusalén, los judíos lo apresan para matarlo, y el Imperio Romano, para evitar la muerte del apóstol Pablo, que es un romano, ciudadano romano, que no puede morir sin un juicio ni nada, que lo lleva preso. Lo encarcela con el fin de salvarle la vida. Y aquí estamos en medio de esa situación y están interrogando a Pablo de por qué los judíos lo quieren matar, ¿cierto? Y él se está defendiendo ante el concilio, ante los gobernantes, ante muchas personas. Aquí está frente al concilio y pasa esto. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él estaba en un juicio, pero él tenía algo claro: su conciencia no lo estaba juzgando. Él sentía que todo lo que había hecho lo había hecho bien para el Señor, al punto que incluso a causa de su obediencia a Dios ahora lo iban a matar por hacer la voluntad de Dios. Y él dice: mi conciencia no me recrimina,
Yo he vivido con buena conciencia. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca, lo abofetearon al apóstol Pablo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: ¡qué pena! No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Primero, su conciencia no lo acusó. Muchachos, yo siento que no he hecho nada malo, solo he obedecido la voluntad de Dios. Luego, él, en medio de un momento caliente, dice algo que bíblicamente él no podía hacer: injuriar a un sumo sacerdote. Pero él no sabía que ese era el sumo sacerdote. Lo injuria, lo maldice y le dicen: ojo que es el sumo sacerdote. Pero como él tiene información dentro de sí, conoce la palabra de Dios y sabe que la Biblia dice que no se puede injuriar a un sumo sacerdote, inmediatamente se echa de para atrás, pide perdón. Ay, qué pena, yo no sabía. ¿Qué lo llevó a él a pedir perdón? El conocer lo que la Biblia enseñaba acerca de eso. Inmediatamente su conciencia le dijo: Pablo, lo que acabaste de hacer está mal, porque va contrario a lo que dice la Biblia. ¿Se puede fallar? Sí, todos fallamos. El mismo apóstol Pablo pecó aquí, se pecó con la boca, se le fue la mano, pero él tiene que disculparse y reconocer que cometió un error y citó la palabra de Dios para decirle a la gente: aquí yo pasé por alto la verdad de Dios. ¿Cuántas cosas decimos nosotros sin saber que la Biblia prohíbe que lo hagamos? Y lo hacemos, ¿y qué? Como si nada. Nuestra conciencia no nos recrimina porque no tenemos la información. No tenemos lo que estamos llamando aquí el sistema de valores desarrollado para saber cuándo estoy pasando por encima de la verdad de Dios. Luego, más adelante, en el capítulo 24, 16, el mismo Pablo, en el mismo contexto, en el mismo problema, dice, 24, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él procuraba todo el tiempo tener una conciencia que le permitiera sentirse bien con la gente. ¿Cuántos de ustedes su conciencia los recrimina porque no se pueden llevar bien con alguien? ¿Y por qué los recrimina su conciencia? Porque alguien le tuvo que haber dicho a usted en la Biblia que usted no puede aborrecer, que usted no puede odiar, que usted no puede hablar de. Pero los que hacen parte de este pacto procuran tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y sin ofensa a los hombres. Eso es una conciencia madura, con un sistema de valores alto. ¿Cuántas veces ofendemos? Y Dios cuenta esa ofensa, pero tú ni cuenta te das que has ofendido. ¿Cuántas veces le contesta uno mal a un papá o a una mamá? Y sale como si nada. El corazón del padre y de la madre queda herido y el pelado fresco. Su conciencia no lo recrimina para nada. ¿Por qué? Porque ese joven no ha pasado tiempo con el Señor, en donde el Señor le dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice: hónralo si es buena gente, si es un padre bacano, chévere, si te da gusto en todo.
La orden es muy clara. Hónralo. Puede ser el papá más chunchurria del mundo, pero la tarea y la responsabilidad suya y mía es honrarlo. Si usted tiene a su papá y a su mamá vivos, hónrelos. Quizás uno no tiene dinero para honrarlos con dinero, pero uno tiene tiempo. Y a veces ellos necesitan que uno invierta tiempo en ellos, haciéndoles un favor, llevándolos al médico, acompañándolos a hacer una vuelta. No espere tener plata para honrar a un padre y una madre, porque usted los puede honrar de muchas formas. Cuando la Biblia le dice a un varón, ama a tu mujer como Cristo a la iglesia, pero ese varón dice, a esa vieja chancluda, a esa alegona, a esa cantaletosa. Pero es como la Biblia no dice, ama a tu mujer si ella es la más bella y esplendorosa flor. Ama a tu mujer si ella es condescendiente contigo en todas las cosas. Solamente así la ámela. No. No pone condiciones, dice, ámela. Punto. La conciencia de uno es la que está llena de ideas y uno es el que pone condiciones y la conciencia no lo recrimina. Es una conciencia imperfecta y es grave, porque el tema es que nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor conscientes de que pecamos y necesitamos pedir perdón por eso. Entre más tú estudias la palabra, más consciente te haces de tus pecados. Yo no sé si ustedes lo notaron. Recién llegaron a Jesús, empezaron a experimentar que habían cosas que usted hacía antes y ahora usted dice, ay. A un cristiano lo primero que se le quita normalmente son las groserías, ¿sí o no? Uno, lo primero que uno es que deja de decir groserías. Su conciencia lo recrimina si dice una grosería. Porque se enteró que había que glorificar a Dios. Pero hay muchas otras cosas que tú no conoces, que están en la Biblia y que necesitas conocer para que cuando la cometas puedas ir a Dios y pedir perdón. Por eso que tú sabes que hiciste mal. Y 1 Corintios 4:4, estamos en autoevaluación. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, vuelve y dice el apóstol Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es más, el apóstol Pablo dice, yo tengo una conciencia madura, sana. Él mismo lo ha experimentado, lo ha dicho. Ustedes vieron, lo dijo muchas veces delante de la gente, a mí mi conciencia no me acusa. Pero ¿cómo sería el cuidado que él tenía de las cosas que él dice? Que aunque sienta que su conciencia no lo esté acusando, él sabe que un día el Señor lo va a juzgar. Que no va a ser su conciencia, porque a usted no lo salva su conciencia. A usted lo salva es la palabra de Cristo. El juez no es nuestra conciencia, el juez es Cristo. Pero nos ha dejado la conciencia para que nos evaluemos y determinemos cómo estamos caminando con el Señor. Bien, segundo, la conciencia como testigo de algo. Romanos 2:14, rápidamente que se nos acabó el tiempo. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué?
su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia da testimonio de algo. En este caso, primero que todo, demuestra que todos los seres humanos tenemos conciencia. Y aunque usted no sea cristiano y mucha gente no sea cristiana, esa conciencia que Dios ha puesto en el corazón les dice cuando algo está bien y cuando algo está mal. Olvídese que la gente siente cuando están haciendo algo malo y cuando están haciendo algo bueno. El problema es que como el pecado abunda, hay algo que el pecado hace a la conciencia, y ¿sabe qué le hace? La mata, la estrangula. El pecado agarra la conciencia y entonces esa conciencia ahogada, ahorcada, empieza a dejar de respirar. Y la persona sigue pecando, pero deja de sentir culpa, deja de sentir que está haciendo algo malo, al punto que la inhabilita. La conciencia ya no funciona y la persona hace y deshace y jamás experimenta que está fallándole a Dios. Pero fue una muerte provocada por el pecado. La persona misma, no pudiendo soportar el juicio de su alma, de su conciencia, que parezca un accidente, y comienza a eliminar a su conciencia. Y muere esa conciencia y los vemos pecando sin sentir el más mínimo dolor o la más mínima culpa. Aquí está diciendo entonces que la conciencia demuestra cuando alguien está haciendo algo malo o está haciendo bien, está dando un testimonio. Romanos 9:1 dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mi conciencia me da testimonio. Ahí su conciencia le estaba haciendo sentir al apóstol Pablo dolor y tristeza por los judíos que no creían en el Señor, y su conciencia le hacía doler eso. Creo que a los cristianos nosotros hemos ahorcado esa parte de la conciencia, esa parte que hace sentir dolor por el que no conoce a Cristo, y nos hemos vuelto tan duros. No nos importa que la persona con la que convivo no conozca a Jesús, que mi padre, que mi madre, que mi hermano, que mi hermana no conozca de Cristo. No me importa. Naturalmente la conciencia debe hacernos sentir dolor por el que no conoce a Cristo. Ahí, completamente trabajando. Pero extrañamente nosotros la hemos ahorcado. Cállese, chito, no diga nada, no me moleste, conciencia. Déjeme tranquilo. Hasta que logramos matar la conciencia. Y ahí es cuando nos volvemos la iglesia que no podemos ser. Una iglesia que vive para sí misma, que se alimenta a sí misma, que pasa tiempo con ella misma, que se engorda a sí misma, que se consiente a sí misma, pero que no tiene dolor por la gente que se está perdiendo afuera y no les importa. Cauterizamos la conciencia. Y la Biblia en hebreo está diciendo que el pacto con Cristo perfecciona la conciencia. ¿Sabe? Deberíamos sentir dolor por el que no conoce a Cristo. ¿Sabe cuánto dolor sentía el apóstol Pablo? Que él dijo: preferiría yo mismo que me condenen a mí, ir yo al infierno, con tal de que ellos se salven. ¿Usted cambiaría su lugar por el de otro? Usted le diría a Dios: Señor, que yo me condene, pero que se salve mi hermano. Si ni siquiera hemos sido capaces de llevarles el mensaje, ahora para proponer un cambio de esos. Tercero, ya lo hemos hablado, es un servidor del sistema de valores del individuo. Cuando el sistema de valores es inmaduro, hay una conciencia débil. Cuando el sistema de valores está bien informado, me gustó esa parte, cuando el sistema de valores está bien informado, porque así funciona. El sistema de valores
es fuerte porque está bien informado. ¿Cómo se informa? Con la palabra de Dios. ¿Cómo va usted a aumentar la información de valores en su mente? A través de la palabra del Señor. No es sino que usted mire la vida del apóstol Pablo. ¿A qué se dedicaba él? A predicar el evangelio, arriesgando su vida, viajando, haciendo todo lo necesario para llevar el evangelio. Y usamos tanto la vida del apóstol Pablo para enseñar tantas cosas y se nos olvida a qué se dedicaba él. ¿Cuál era el trabajo de él? Salvar gente, predicar el evangelio. Un sistema de valores bien informado da un fuerte sentido del bien y del mal. Bueno, termino con esto porque ya veo que se me durmieron. 1 Timoteo 4, 1, 2. Hay una advertencia, iglesia. 1 Timoteo 4. Primera Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué cosa? Cauterizada la conciencia. Las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos profetas, trabajaron en cauterizar la conciencia. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, en fin. El riesgo de cauterizar la conciencia, ¿a dónde nos lleva? Y Romanos 1, todo el capítulo 1, habla acerca de lo que pasó con la humanidad. Y cómo la humanidad cauterizó la conciencia y Dios los tuvo que entregar, dice, a esa manera de vivir, alejados de Dios. Tanto que los hombres se acuestan con hombres, las mujeres con mujeres, prefirieron dar culto a imágenes antes que al Dios. Y dice, por tanto, no hay excusa para ningún ser humano, dice el Señor, porque yo me di a conocer a todos. En Romanos 1 dice así. Si usted se pregunta, ¿cómo Dios va a salvar a los indios aztecas que no conocieron de Jesús? Déjeme decirle que el Señor dejó en sus corazones conciencia. Les dejó dentro de sus corazones algo que les dice lo que está bien y lo que está mal. Ellos sabían que sacrificar a un ser humano a otro Dios estaba mal, pero cauterizaron su conciencia. Prefirieron hacer eso antes que adorar al verdadero Dios, dice Romanos. Por lo tanto, el alejamiento de los hombres de Dios es a causa de cauterizar la conciencia. Y Jesucristo, sabiendo eso, dijo, yo necesito llevarlos a ustedes al lugar santísimo. Yo necesito que el velo que los separa a ustedes de esa información de valores se quite para que ustedes conozcan lo que hay de Dios y aumenten ese sistema de valores. La ventaja que tú tienes es que puedes ir a Dios y Él te va a hablar y te va a mostrar las cosas que no estás haciendo bien. Voy a confesarles un pecado que fue tan vergonzoso, ocurrió este fin de semana en el paseo donde estuve. Ni a mi esposa se lo conté, porque me da vergüenza, pero lo voy a confesar delante de todos ustedes, porque sé que va a servir. Yo no lo quería hacer. Dije, no, yo no quiero hacer eso, me da pena. Resulta, yo les he dicho muchas veces, a los que han permanecido más tiempo aquí escuchándome, que yo he pagado partes por todo lo que se han inventado. Todo es todo. Y ya el Señor me ha hecho muchas advertencias y me ha dicho, ande con todos los papeles, ande con todas las cosas al día. ¿A qué se va a ganar un parte?
Y en esos días que se presentó el viaje a Chinauta, eso es a 6 horas, 7 horas de aquí, el carro presentaba un problema de luces, no prendía una luz adelante, estaba tuerto. Yo lo sabía, lo supe con tiempo, pero ¿qué decía yo? Mañana arreglo de bombillo, mañana. Ay, no hay tiempo, no, después. Pues se llegó el día del viaje y no, mejor dicho, el sábado alcancé a bajar y le pregunté al señor que si ahí me hacían eso y me dijo, listo, cuádrelo aquí. Yo, no, ahorita vengo. Uno que anda con afanes. Ahorita vengo. No fui. Viajé con ese carro tuerto. El carro tenía una luz buena y un cucullito aquí. Y yo decía, pues, que crean que es una moto y una moto chiquita al lado. Pero sí, uno puede provocar un accidente así. Pero uno dice, vámonos, Señor nos guarda. Cualquier cosa pongo las luces altas y si el policía de tránsito ve, voy con las luces altas y no, listo, me fui. En el camino íbamos 2 carros y el que iba adelante me dijo, le falta una luz. Yo sí. Y llegando a Chinauta hay un peaje, el último, a 10 minutos. Y veo yo al chupa adelante. Y pongo las luces altas. Y el man me pilló. Yo no perdono. Mire, yo soy dulcecito. Pero yo creo que es Dios diciéndome, lo necesito, haciendo las cosas legales. El Señor a mí no me deja pasar ni una. Es que es de verdad. Ni media. Yo cada rato llamo a mi esposa, amor, me partieron por tal cosa. Amor, me partieron por tal otra. ¿Y saben qué me da más miedo? Que a veces yo hago contraticos de unos morrales que yo vendo para coger café. Y siempre que llega el dinero, me parten. Y en estos días hice un negocio y tenía la plata ahí. Yo dije, listo, para los regalitos, para la Navidad. Pero pensé, me van a partir. Tengo la plata y tengo el carro tuerto. Tengo todo para que me parta. Efectivamente. Inmediatamente digo, por pendejo. Me perdona la palabra, pero es que a uno le da de todo en ese momento. Parqueo yo, me dice, papeles están, salga caballero, haga el favor, párese adelante del carro, ¿qué nota? No, sí que le falta un bombillo. Caballero, qué vergüenza con usted, pero va a tener que hacerle un coparendo. Yo, haga lo que tenga que hacer. Eso sí, siempre lo he manejado yo. Por más rabia y lo que sea, pártame. Pero que yo le voy a dar dinero o no. Me llamó para una mesita para lejos. Yo me senté. Y empezó ahí con un celular o con un aparato ahí. ¿Y hace cuánto fue la última vez que lo partieron? Y no, hace poquito, 4 meses por pico y placa. No, es que se inventan una cosa y a mí me toca estar pilas porque por pico y placa. 4 meses, déjeme decirle que si suma 2 comparendos en menos de 6 meses, hay que retenerle el pase. Entonces, se está complicando la cosa. Y yo callado. Cuando uno de los que iba conmigo, un ex policía, se bajó. Y yo dije, uy, ¿le va a decir alguna cosa de policía a policía? No, chino, no, sí o no. Yo dije, no, mire, ya llegando, hermano, vea, nosotros nos comprometemos a comprar un bombillo mañana, vea. Y así le dijo, ayúdenos. Iba diciendo el policía, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo nos podemos ayudar? Yo estaba frente a un momento de, ¿cómo se llama eso? Extorsión, ¿cómo se dice? Soborno. Se presentó un soborno ahí, frente a mis narices.
El policía le dice al otro, 2 morados, 100.000 pesos, ¿sí? 2 morados. Yo pensé que el otro le iba a decir, no, antes de eso, antes. Necesitamos que oremos por un sistema de sonido para la iglesia. Colaboren. Y le dije me dijo, ahí cuando estaba jugando con ese, anotando como mis datos, yo no sé qué es lo que estaba haciendo ahí con una tablet. ¿Y usted en qué trabaja? Y yo saqué pecho y dije, yo soy pastor, la primera iglesia bautista. Cuando llega el otro y y le dice, tengo 30.000. Y yo me quedé callado. Lo que estaba pasando. El policía le pasó el papelito, hay un papelito que es de gases, el seguro. Usted lo abre así. Le pasó y le dijo, meta la platica aquí. Este cogió el coso, se fue para un baño, metió los 30.000, llegó y le pasó el billete. Pero nadie se dio cuenta porque eso iba en los papeles. Y nos dejaron ir. Cuando yo me monto en el carro, esta conciencia me empieza a meter la cascada del mundo. Yo pensaba en ese policía, yo decía, ¿cuál es la labor de un pastor? Llevar el evangelio, y más a un policía. Y este policía hoy escuchó un testimonio que yo era pastor, pero fue un testimonio no para decirle arrepiéntase, conozca a Cristo, no, fue para pasarle 30.000 pesos. Ese policía podía pensar, los pastores son iguales al resto del mundo, ¿por qué le tengo que creer a un pastor? Si ellos también son torcidos, si ellos también cuando tienen que pasar la plata por debajo la pasan. Y yo me fui a dormir y no podía dormir, pensando en la salvación de policía, pensando en lo que había hecho, pensando en cómo se dieron las cosas, pensando en que el Señor me advirtió, que pude haber puesto ese bombillo, que arriesgué un mal testimonio por desobediente, que tantas cosas. Pero ahí me daba yo cuenta cómo la conciencia se prende, es como una alarma, es como una sirena, es como una cosa. Yo me arrodillé, yo le pedí perdón al Señor varias veces esa noche. Al otro día me desperté y lo primero que me acordé del chanchullo ese, y yo, Señor, perdóname, yo por qué hice eso, Señor, perdona al que iba conmigo que le pasó los 30.000, Señor. Y eso no quedó así porque allá todos supieron del asunto. El que pasó los 30 contó. Yo pensé que le iba a dar vergüenza. Contó. Cuando llega me presentan, mire pastor, este es el pastor de la iglesia bautista, es que, es medio gringo, usted el que casi parten ahora, que no sé. Y yo sé que muchos que tienen la conciencia cauterizada dicen, qué berraquera, hermano, se salvó, no le quitaron el pase, no le tocó pagar 400.000 pesos, yo no sé cuánto, ¿sí o no? ¿Aplauden eso, sí o qué? Pero yo sé que la palabra del Señor no acepta eso, que eso no está bien, que hay un sistema de valores que la Biblia dice y demuestra que eso es pecado, que yo cometí un grave pecado. Yo experimenté el perdón de Dios porque yo le pedí perdón a Dios y sé que Dios nos perdona, pero qué bueno es hacerle caso a la conciencia, qué bueno es saber que Dios ha dejado eso en el corazón y que uno puede arrepentirse y puede pedir perdón. Ahora, yo tengo un compromiso con Dios y es andar con todo al día. El extintor, seguro que ahorita hoy miro, debe estar vencido. Y muchas cosas que uno hace y así.
arriesgándose. Pero me dolió más cuando arriesgamos el reino de los cielos, ¿cierto? Cuando el que queda mal es Jesús. ¿Qué diferencia va a hacer ese policía entre pastores y cualquier otro? Ninguno. Lloré por ese señor y dije, Señor, perdóname, no le di testimonio, pero Señor, ten misericordia de ese policía. ¿Sí? Y bueno, sentí el perdón de Dios, pero avergonzado lo cuento. Porque pecar puede ser en un momento sin darnos cuenta. O sea, no puedo decir que sin darnos cuenta, porque como les digo, eso venía dando señas. El Señor diciéndome, organice el bombillito, vea, ¿sí? Y el Espíritu Santo todo el tiempo nos está diciendo y hablando y no prestamos atención. Y cuando llega el momento de la tentación, tenga el costalazo. Por eso necesitamos estar alertas, pendientes, para no acumular pecado. Si yo sigo haciendo eso, va a llegar el día en el que mi conciencia se cauteriza tanto que siempre le voy a resolver pasándole un billete a un policía. Y así hay muchas cosas que tenemos que revisar si son correctas delante de Dios. Y nos creemos muy avispados y lo que estamos es pecando. Y después decimos, ¿y por qué no me resultó? ¿Y por qué no salió bien? Porque Dios no te va a apoyar en eso. El Señor no te va a aplaudir. Tarde que temprano eso que estás haciendo mal te pasa la cuenta de cobro. Bien costosa. La conciencia es muy importante y hay que tenerla alineadita con las verdades de Dios. Amén. Pongámonos de pie. Creo estar seguro que en su corazón el Espíritu Santo quizás hoy mostró algo que a usted no le ha parecido tan grave, pero que si usted va a la palabra, usted dice, eso es grave. No lo deje pasar así, no cauterice la conciencia, preséntela a Dios, presente eso que usted hizo mal hecho. Señor, yo he hecho esto muchas veces, he venido haciendo esto muchas veces y sé que está mal, pero es la forma en que lo resuelvo, ¿no? Una mentira que sostenemos a lo largo del tiempo, cosas que hacemos como por salir de un problema y a la larga después se pone peor, que el Señor no nos va a respaldar. Entonces usted le puede decir, Señor, yo delante de ti no me puedo ocultar. Y sé que un día, así mi conciencia no me acuse, tú me vas a juzgar. Y yo prefiero estar al día contigo. Te pido perdón. Este pacto promete perfeccionar mi conciencia, yo hoy necesito perfeccionar. Necesito que cuando yo haga, diga o piense algo incorrecto, mi conciencia me pueda recriminar y yo pueda ir a pedirte perdón. Aprovecha este momento a pedirle perdón a Dios por algo que quizás el Espíritu Santo te está mostrando. Y dile, perdóname, Señor. Yo quiero que me perdones. Tú has abierto una entrada a ese lugar santísimo. Yo puedo entrar a Él y yo puedo en ese lugar que, aunque santísimo, decirte las cosas feas que hago. Antes, con el solo sudor del sacerdote, moría. Si se presentaba incorrectamente delante de la presencia del Señor, moría. Ahora nosotros podemos entrar hasta allá y no solamente mal vestidos, ni sudando, sin bañarnos. Entramos allá llenos de corrupción en el alma y en el corazón. ¿Y sabe por qué no nos parte un rayo? Porque Cristo abrió el camino. Ese lugar santísimo es tan santísimo. ¿Y cómo es que Jesús
logra abrirnos ese lugar. Por eso tú puedes llegar hasta allá, entrar hasta lo profundo, pedir perdón y decirle: Señor, perfecciona mi conciencia, que mi conciencia no me permita hacer lo que está mal, que si estoy haciendo algo malo, yo pueda cambiar, que si estoy siendo orgulloso, yo me pueda humillar, que si estoy siendo altivo, pueda humillar, que si estoy tratando mal a alguien, pueda cambiar mi trato, que si no estoy honrando a mi padre y a mi madre, los pueda honrar, si no estoy amando a mi esposa, a mi esposo, si no estoy haciendo las cosas bien y conscientemente sé que no las estoy haciendo bien, perdóname y ayúdame a alinearme con esas verdades. Cuando miento, cuando digo la verdad, una verdad a medias, estoy mintiendo. Cuando trato de engañar a alguien, cuando me comprometo y no cumplo. El Señor dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Yo sé que no vamos a poder ser perfectos, pero sí vamos a poder entrar a ese lugar y reconocer nuestro pecado. Y sí vamos a poder pedir perdón y sí vamos a ser perdonados. Y dile: Señor, yo quiero conocerte más en ese lugar para aumentar ese sistema de valores de mi corazón, para que cada día yo me dé cuenta en qué es que yo fallo. Antes yo no lo sabía, pero hoy ya lo sé. Y sé que mañana conoceré algo más. Tú me enseñarás más cosas en la medida en que las aprenda, Señor, que yo las pueda poner por obra, que yo pueda ser obediente, que yo sea un cristiano sin máscaras, que yo sea verdadero en mi andar, que yo sea transparente en mi vida, Señor. Por favor, Padre, transfórmanos. Tú lo has prometido en este pacto. Has prometido perfeccionar nuestra conciencia. Yo oro en el nombre de Jesús para que todos aquellos que han cauterizado su conciencia hoy la puedan revivir en el nombre de Cristo y puedan ser reargüidos en su corazón por las cosas que no hacen bien, que no dicen bien, que no piensan bien. Que les dé vergüenza, que les dé pena, que les dé arrepentimiento y que deseen nunca más hacerlo, apartarse de eso, porque esa conciencia está puesta ahí para eso, para guiar el camino, para señalar el error, para llevarnos al arrepentimiento, para perfeccionar nuestro camino. Tú vienes por una iglesia, Señor, transparente, una iglesia arrepentida, una iglesia que quiere hacer tu voluntad. Perfecciónanos. Somos un grupo de personas imperfectas, que fallamos todo el tiempo. Tenemos tanto pecado, fallamos tanto, Señor. Comparado con tu santidad, santo, 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 tú eres santo. Y nosotros a tu lado somos inmundos. ¿Quién se podrá parar delante de ti considerándose puro y santo? ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? Pero Señor, arrepentidos y humillados, venimos a ti. Perdónanos, perdona lo malo que hemos hecho, el daño que hemos causado, y ayúdanos, Señor, a restaurar ese daño, a cambiar, a transformar la situación, a hacer las cosas bien. Y despiértame de nosotros una compasión por la gente que está muriendo sin ti, y llévanos a tener una vida que predique tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.